La provincia de Huelva es una de las más ricas de España y en ella se guardan historias muy singulares, como por ejemplo de los poblados abandonados. Guerras, motivos de trabajo, de evolución de la sociedad hicieron que cientos de poblados de nuestra tierra se quedaran vacíos. Hoy son esqueletos de lo que un día fueron. Vamos a conocer cuáles son esos poblados. Ignacio, estamos en el Membrillo Bajo, que posiblemente sea uno de las aldeas o poblados no abandonados más conocidos de la provincia de Huelva, porque además de la situación en la que se encuentra, el abandono es casi forzado, ¿no? Y una situación dramática. Pero ¿cómo surge o de dónde viene primero este pueblo? Bueno, el Membrillo es una aldea agrícola propia de la comarca en la que nos encontramos, que a lo mejor surgió durante la repoblación o fue posterior, un asentamiento de gente que trabaja la tierra, que cuida ganado, que se busca la vida en el campo, aunque estemos en una zona minera, pero el origen de esta aldea es agrícola y ganadero. Y bueno, ha sido una aldea pequeña, no contaba con iglesia. Su desaparición pues fue no solo forzada, sino dramática, porque bueno, el pueblo en sí, lo que es la estructura urbana, fue arrasada, se quemaron las casas. Podemos decir, para situarnos un poco, esta sería la calle principal en la que estamos, esta ¿no? sería la calle principal de lo que era la aldea. Y a ambos lados tenemos las casas. Sí, bueno, ahora ya lo que quedan de aquellas casas, evidentemente. Y aquí parece que hay alguna otra calle, ¿no? Sí, claro, eran aberturas hacia los campos, salidas para que el personal fuera a los distintos campos donde trabajara, donde desarrollara sus labores. Tampoco tenemos mucha historia de la aldea, porque una aldea tan modesta no vivió hechos destacados hasta la guerra civil, ¿no? Claro, porque como tú bien dices, aquí eran pues, agricultores que vivían aquí, que vivían del campo. Exactamente. Y que tienen algún problemilla con los terratenientes, ¿no? Sí, en los tiempos previos a la República pues tuvieron algunos problemas porque los terratenientes usurpaban los puntos con fuentes, con sitios donde abrevaba el ganado, y ellos recurrieron a la justicia, lógicamente, y ese enfrentamiento se supone que fue el detonante de los hechos que acontecieron aquí. Claro, porque no estamos hablando de que sucedan durante la guerra, sino después de la guerra, ¿no? Sí, bueno, aquí en esta zona la guerra duró muy poco. Fue el comienzo del conflicto, el grupo que salió desde Sevilla, que ocupó toda esta zona. En muy poco tiempo esta zona estaba ya bajo el mando de los sublevados, con lo cual guerra no hubo. Se conquistó rápido. Los enfrentamientos bélicos fueron escasos. Y viene con la represión franquista. Exactamente. Se supone que esos terratenientes, pues, aliados de las fuerzas militares que habían dado el golpe de Estado, pues tomaron represalia a través de ellos. Entonces aquí hubo una concentración de carabineros o militares, no tenemos muy claro exactamente si había también fuerzas de la falange, en fin. El caso es que durante un tiempo estuvieron aquí sembrando el terror entre los vecinos, matando cada cierto tiempo a alguno y bueno. O sea, cuando ellos se instalan aquí, ¿no? Toman el poder y lo que hacen es decir, bueno, pues ahora vamos a acabar con todo aquel, ¿no? Efectivamente, sí. No, la idea era acabar con toda la aldea. Con toda la aldea entera. Sí. Aquí alguna gente pues tuvo la oportunidad de escapar sin que se le viera, pero se supone que fueron pocos. Tampoco se tiene muy claro cuántos murieron aquí. ¿Porque cuánta gente podría vivir aquí aproximadamente? Pues, hombre, no debía vivir mucha gente, es una aldea muy pequeña, estamos viendo que tampoco son una estructura urbana muy amplia, pero, en fin, si vivían 100 o 200 habitantes, pues de esos seguros se salvaron pocos. Ellos llegan aquí y ahora dicen, bueno, pues aleatoriamente vamos a ir sacando y vamos a matar, pero además no matando de cualquier manera, sino desde el punto de vista sembrando el terror. Del asesino más cruel, ¿no? Sí, se conocen casos francamente terroríficos de la represión llevada a cabo. Hay, bueno, pues testimonios de hijos asesinados delante de los padres, de mujeres embarazadas con ya un avanzado estado de gestación que son asesinadas y bueno, pues hay un cierto recreo viendo cómo el feto patalea y se mueve dentro de la barriga
pues ya en la agonía del feto. Y bueno, y hay casos dramáticos de personas que son castradas, que se les pega tiros en las piernas, que se les humilla, que se les tira después en una cuneta, se les quita los pantalones, y uno de los verdugos después se pasea por Zalamea la Real con sus pantalones colocados encima de su ropa para mofarse de la persona que han asesinado. Qué barbaridad. ¿Y todo esto ocurre en estas calles? En estas calles. O sea, aquí públicamente se hace todo eso. Sí, sí, eso, sí. A la caída de la tarde se llama a una puerta, se saca a los habitantes de esa casa y, bueno, o uno o dos o los que sean, se les mata. Y así hasta terminar con la aldea. Sí, hasta que un día deciden ya irse y incendian casa por casa y se van. O sea, encima de la quema, ¿no? Sí, para allá con toda para arrasarla, quitarla del mapa. De hecho, el Membrillo Bajo es una de las pocas localidades que desaparecieron como localidad propiamente dicha durante la guerra. Son un grupo de unas 15 o 20, creo recordar, y entre ellas está el Membrillo Bajo. ¿Y cuántas casas aproximadamente sabríamos decir cuántas casas habría? No lo sé, nosotros hemos estado algunas veces por aquí intentando hacerlo, pero es muy difícil porque ya con los restos que quedan es muy difícil diferenciar cuáles eran viviendas propiamente dichas o digamos edificios ganaderos de cuadras y... Pues bueno, la estructura de la casa pues era como cualquier casa de la época, ¿no? Sí, claro, cuadras... Hablamos de casas que no se parecen a las actuales, casas donde a lo mejor en una estancia servía de dormitorio para bastantes miembros o todos los miembros de la familia incluso, casas que por supuesto no tenían un baño como a las actuales o que bueno, pues a lo mejor tenían otras dependencias dedicadas a guardar granos o guardar productos de la huerta, que a lo mejor no existen ahora en las casas actuales. O sea, que la estructura era distinta a la actual. Bueno, vamos a ver si podemos entrar en alguna de estas casas, sí, y así hacemos una idea más o menos, ¿no? Vamos a verlas. Aquí, por ejemplo, pues tendríamos una de las casas, ¿no? Sí, esta sería la puerta. Esta diferencia aquí nos indica seguramente lo que era el punto donde estaba el marco de la puerta. Y bueno, como vemos son casas de piedra, muy sencillas. Sí, de gente humilde, agricultora. Aprovechando, sí, claro, aprovechando las rocas que da la zona, que se extraían de forma particular y con ellas se utilizaban para hacer los muros y para hacer la estructura. Los maderos pues serían de árboles también de la zona y tabla. Y bueno, aquí vemos algunas divisiones que tampoco tenemos muy claro qué podrían significar, pero vamos, aquí evidentemente hay una entrada que daría a una estancia más interior, probablemente una cuadra o algo por el estilo, aquí a continuación. Tiene también su puerta, vemos que aquí hay una clara estructura de lo que debe ser una puerta. Y bueno, en el adobe vemos marcas de elementos que estaban incrustados aquí, probablemente alguna estaca para colgar cosas o era parte de una estructura un poco mayor, una especie de repisa, algo así por el estilo. También vemos en las paredes algunos huecos muy habituales en las construcciones rurales, donde se guardaban pues cosas que necesitaban estar un poco más frescas que probablemente algún tipo de alimento, o la cántara del aceite o cosas por el estilo, sí. Bueno, y además todo eso donde ha habido aquí pues estos crueles asesinatos, ¿no?, ha hecho también que se dispare un poco el fenómeno paranormal, ¿no? Aquí se haya sido también un sitio de búsqueda de psicofonías, de imágenes, que hay incluso hay algunas, ¿no? Sí, sí, hay por ahí, porque bueno, aquí un sitio abierto donde pasa mucha gente, muy conocido por todas las actividades que se han hecho para conmemorarla o para recordar la masacre cometida, hace que bueno, mucha gente lo conozca y venga, acuda aquí a ver si recoge de alguna manera algún elemento
que guarde relación con aquel terror sufrido, con aquel dolor que el la gente dolor vivió. que habría aquí sería inmenso, la verdad. Pues que sí, es inexplicable. Solo e piensa eso indescriptible, ¿no? en esos padres que ven cómo Matan le a su pegan hijo, a un ¿no? tiro a su hijo en la puerta de su casa. ¿Para qué? Uno se pregunta ¿para qué? ¿Para qué lo mataron? ¿Para qué? ¿Para qué hicieron ese daño? ¿Qué ganaron con eso? Nada, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, ese odio, yo creo que con ese odio no se puede vivir, tiene que ser muy malo vivir con ese odio, ¿no? Y toda la vida y después de la vida. Bueno, dentro de esos misterios, pues yo creo que tú eres un estudioso de los misterios de esta provincia, de hecho claro, tienes un libro, ¿no? Sí, yo tengo el libro de Tartesos a Marte, Guía de Enigmas y Misterios de la provincia de Huelva, donde dedico un capítulo a los pueblos y aldeas abandonados. Y bueno, en ese capítulo, lógicamente, el elemento más significativo es este, porque aquí, como te decía, sí había mucha gente que ha venido con sus grabadoras, con sus cámaras de filmación. Una cámara que muestra una luz por aquí, ¿no? Sí, se ha popularizado una imagen en la que vemos una luz rectilínea que se mueve por ahí, que no tiene el movimiento de un insecto que pueda moverse en la noche. Pero como esas imágenes hay más por ahí, algunas son más creíbles que otras, lógicamente. Ya bueno, hay un vasto número de evidencias, algunas, pues, como te digo, más serias que otras. Lo cierto es que sí, que hay gente seria que investiga, que está obteniendo resultados aquí, que bueno, pues parece que algo interesante hay. Yo no sé, pero ya digo, donde ha habido tanto drama, algo tiene que quedar, ¿no? Imagínate el dolor que ha habido en estas calles. Sí, sí, muchísimo. Aquí estamos en un sitio posiblemente donde más sangre se ha derramado de la provincia y más dolor y con más saña, ¿no? Bueno, hay cementerios por ahí en los que las tapias se han fusilado a mucha pero gente. Con tanta saña como aquí. Sí, pero efectivamente con la... Matar a su hijo delante de sus padres en la puerta de su casa o lo de la mujer embarazada, te pueden pegar un tiro, pero eso sí, ya cruza es ya la barrera de sí, una confluencia de casos bastante dramáticos en su mayoría, eso es cierto. Y bueno, no sabemos si es energía de esas personas que murieron, energía de las personas que vienen aquí y recuerdan eso, algo hay. Y bueno, fenómenos están ocurriendo. Y ya que tienes este libro, ¿hay muchos misterios y enigmas en la provincia de Huelva? Sí, claro. La provincia de Huelva es muy activa, a nivel ufológico, a nivel de fenómenos paranormales, de casas con supuestos fenómenos extraños, no sé... Bueno, de momento, para religiosidad. De momento hoy vamos a hablar de poblados abandonados, pero vamos a seguir investigando estos misterios. Vale, vale. Si te parece, ¿vamos a otro pueblo así abandonado? Sí, si quieres podemos visitar alguna otra localidad. En la provincia de Huelva hay muchas. Ignacio, entramos ahora en Las Cañadas. Sí. Estamos entre Val del Arco y Galaroza. Efectivamente, en un antiguo camino que unía ambas poblaciones y pues en la mitad de camino existía una pequeña aldea, también agrícola, como propio de la sierra, muy ceñida a lo que es el camino, una aldea lineal con una manzana a cada lado del camino y una pequeña iglesia en una de las entradas del pueblo, una capilla modesta, sencilla, y bueno, una aldea que seguramente estuvo habitada durante muchos años, hasta que... Bueno, ¿Más o menos cuándo se dejó de estar habitada? Pues no tengo datos concretos, pero seguramente debió ser a principios del siglo XX, la primera mitad del siglo XX. Ya 100 años deshabitada, ¿eh? Camino de los 100 años deshabitada, sí. Claro, porque este carril que nosotros hemos dejado atrás, que es el acceso que hay a Las Cañadas, claro, esto hizo, ¿no?, que la carretera, al quedar tan distante, ¿no?, desvió todo lo que era el tráfico entre Galaroza y Val del Arco a la vía rodada, y los antiguos caminos pues pierden peso. Y esas aldeas que estaban ahí en medio, que servían un poco de parada a los viajeros, pues también pierden su motivación y bueno, llega un momento en que sí, también hace falta estar comunicados por cuestiones de médicos, por cuestiones de mucha índole, y francamente un sitio como este aislado no es el mejor sitio para vivir y la gente se va. ¿Esto es la iglesia? Esto fue la iglesia, fue la iglesia. Una iglesia pequeñita. Esta era la zona del altar, según tengo entendido.
Ahí Aquella sí, porque está debía, la puerta, ¿no? sí, aquella era la entrada, donde debía ser una especie de arco central, y por aquí pues debería estar lo que era Sí, aquí una capillita. sí, Por aquí. seguramente el sagrario. Sí, que el espacio acondicionado parece para animales, ¿no? Pues esto, Sí, con madera. esta construcción de madera aquí parece es una antigua perrera o un sitio para animales no muy fuertes, porque un cerdo caería a la empaliza de tabla sin duda, seguramente perrera. O sea, que aquí habría un número considerable de habitantes cuando tenía hasta su propia iglesia, ¿no? Sí, porque una iglesia no se construye así como así, tiene que haber aportación de los vecinos y demás, y bueno, pues vemos que es un edificio sencillo, modesto, hecho de piedra igual que el resto de la aldea, pero bueno, digamos destaca un poco porque vemos que son techos más altos, o sea, los muros tienen una altura superior a lo que son las viviendas que ahora iremos viendo. Pero un edificio sencillo, al fin y al cabo, no mucho más que cualquier casa. Sí, típico de la zona en la que estamos, ¿no? Bueno, vamos a pasar por esta vía principal, ¿no? Esta es lo que es el propio camino Galarozábal del Arco, que discurría por el centro de la aldea, porque la aldea para había llevar del crecido... arco había que pasar por aquí por medio, Efectivamente. para llegar a Galaroza, o al revés. Efectivamente. Digamos que las casas se han ido construyendo al borde del camino, Claro. a un lado y otro del camino, mirando hacia el camino. Vemos como alguna tiene hasta abajo. Sí, tendría un especie de pequeño sótano, sótano, sí. Y esto habría que verlo también en la dimensión, es decir, bueno, se quedó aislado por la carretera, pero ¿y cómo habría que imaginarse esto hace 150 años, ¿no? Pues con mucha menos maleza, lógicamente. Pero, los muros con enfoscados y pintados de cal. Aldeas totalmente perdidas en la sierra, es decir, en mitad de la Sí, sierra, ¿no? Claro. Pero bueno, igual que muchas otras que han sobrevivido y que bueno, el asfalto ha llegado hasta ellas. Si por la razón que hubiera sido, hubieran decidido hacer la carretera de Galarozábal del Arco, pues hoy esto sería una vía asfaltada, Claro. muy estrechita lógicamente, pero a lo mejor el tiempo hubiera hecho que se hubiera hecho una circunvalación, pero esto estaría asfaltado, estas casas estarían remodeladas, muchas tendrían su cochera, los coches estarían por aquí aparcados. No sería muy distinta a cualquier otra. Lo que también nos hace imaginar era cómo eran los caminos antes para llegar Sí. de una localidad a otra, porque fijaos Sí, el camino y la anchura, cómo era efectivamente. Y cuando no había coche ni nada, claro. claro, y como hemos Pasaba comentado un carro, por al aquí pasaba un comienzo, carro. sí, un carro, las caballerías, como hemos comentado a la entrada, había zonas donde había risco, donde había roca. Bueno, la caballería se subía encima y lo pasaba, pero un vehículo Era no. imposible, claro. Por lo tanto, se ha tendido a eso, a buscar itinerarios para las carreteras que fueran fácilmente manejables, fácilmente trabajables. Allí donde había mucho risco, sobre todo en la zona de bajada desde las Cañadas hacia Galaroza, el terreno es más complicado para montar una carretera. Por lo tanto, se encontraron vías alternativas, se hizo la carretera por otro sitio y la aldea empezó a quedar totalmente desconectada. Bueno, vamos a intentar, porque hay mucha maleza dentro de las casas, pero a ver si es posible que podamos ver al menos cómo era la estructura de estas casas. Vamos a intentarlo. Como hemos dicho, es muy difícil entrar en estas casas porque Muy complicado, sí. el abandono pues, ha hecho que la haya cubierto toda de vegetación. Pero bueno, aquí por lo menos podemos ver cómo era una puerta de entrada. Sí, elementos constructivos muy interesantes como los hastiales de ladrillo. Vemos el muro de piedra con una parte ya con menos piedra, con más material de tierra y restos reutilizados de tejas, por ejemplo. Algo bueno, pues propio de las construcciones rurales de la zona. También Tenemos, ¿ves?, el travesaño arriba, encima de la puerta. cedido ya Sí. con el paso del tiempo. Efectivamente, sí. Y me decías tú cómo se ve
algunos árboles frutales, ¿no?, dentro de las casas, Sí, que podían ser podemos patios, ver ¿no? claro, los patios, los corrales de las casas con algunos árboles frutales, como higueras principalmente, algún árbol ya tipo ciruelo, hemos visto también alguno por ahí. La vida cotidiana de esas personas que dependían de los recursos disponibles, y uno de ellos pues era eso, sembrar árboles frutales aquí, a mano para autoconsumo. Evidentemente vivirían del campo, ¿no? Sí, y en el campo. A lo mejor había alguna venta o algo para los viajeros, pero principalmente el resto, la mayoría del campo. Y aquí seguiría este camino hacia abajo, Efectivamente, ya que si lo seguimos llegaríamos a Galaroza. Efectivamente, llegaríamos a Galaroza. Aquí podemos incluso todavía apreciar restos del empedrado, o sea que no era una aldea que tuviera todo de tierra, aquí vemos evidencias de empedrado, que, en fin. Este es un ejemplo, Ignacio, de las muchas aldeas así que en la sierra pues Sí, se en han la quedado sierra de esta manera, ¿no? hay muchas aldeas que por esas circunstancias han quedado. Hablamos de Los Viejos, por ejemplo, donde hace poco quedaba una familia y no sé si seguirá ya o no, pero bueno, en cualquier caso es cuestión de poco tiempo que quede totalmente deshabitada. Y algunas pues han sido repobladas, como hablábamos del caso del Calabacino en Alájar, que ha sido repoblada por una comunidad, fue en los años 70, así, tipo hippie, ¿sí? ¿no? Y bueno, allí siguen, son artesanos y bueno, viven Sí, en comuna, ¿eh? más o menos, más o menos. En comuna. Ha evolucionado un poco, lógicamente, pero vamos, sigue siendo la misma filosofía. También hay en la sierra un caso de una aldea que también desapareció por un conflicto bélico, pero sin muertes, como hemos hablado en el Membrillo. Se trata del Gallego, que está en lo que hoy es el término municipal de Rosal de la Frontera, pero en su día era Aroche, y tenían una ermita dedicada a San Mamés, allí... Patrón de Aroche. Sí, pero en aquellos tiempos la ermita estaba allí en la aldea del Gallego. Bueno, no en la misma aldea, pero sí cerca, donde se construyó la primera plaza de toros del mundo, como tal, plaza de toros, y esta aldea fue destruida por las tropas portuguesas en 1600 y pico, en la Guerra de Secesión, pero la población que sabía que de la llegada de las tropas se había refugiado en Aroche, dentro del recinto amurallado, supongo, y bueno, pues la represalia fue esa, destruir la aldea, y ya pues no hubo interés en volver a reconstruirla, y bueno, quedan algunas evidencias, pero ya prácticamente borradas, prácticamente, sí. Qué curiosa esa historia, ¿eh? Bueno, y muchas que a lo mejor no sabremos también qué pasaron Sí, con ella del porque, mismo tiempo, porque imagínate de hecho, de las guerras que han pasado por aquí. Sí, sí, y hay poblaciones incluso que no sabemos nada de ellas. En algunos documentos antiguos se habla de Xerez de Guadiana, que así cuando se oye citar por primera vez uno piensa en Jerez de los Caballeros, sí, por la proximidad y demás. Pero en esos documentos también aparece Xerez de Badajoz, que era el nombre que entonces tenía Jerez de los Caballeros, por lo tanto esta tenía que ser otra localidad, que podría estar en lo que hoy es la provincia de Huelva, o podría haber estado en el sur de Badajoz, o incluso en tierras que ahora mismo son portuguesas. No sabemos muy bien, hablamos de documentos de la época de la Reconquista, y de batallas, se van textos que hablan de distintas batallas, teniendo en cuenta, y se habla de la toma de Xerez de Guadiana, pero no sabemos qué población sería, ni siquiera lo que conocemos de la historia de lo que son las poblaciones que hoy perviven. En ninguna de ellas hemos encontrado evidencias de que antiguamente se llamara de esa manera, por lo tanto la duda es enorme de dónde estuvo realmente Xerez de Guadiana o si es una de las poblaciones que actualmente conocemos. Aquí se escucha el silencio. Sí, es verdad, porque fijaos, esto es inviable hoy día, estar en un pueblo, en una localidad donde no vive nadie y no se escucha a nadie. Eso es imposible, tiene que venirte esto. Sí, hay que venirse a sitios como este. Hay que venirse aquí, de ver una casa y no se escuche nada, pues, en sitios como Las Cañadas. Bueno, Ignacio, seguiremos indagando en estos temas, porque creo que merece la pena que la gente conozca un poco más, ¿no?, de estos misterios, enigmas que hay en nuestra provincia. Pues perfecto, aquí estamos. Así que muchas gracias. Gracias, Ignacio. Gracias.
Carlos, muy buenas. Hola, buenos días, Nacho. ¿Qué tal? Me alegro de verte. Igualmente, me alegro de saludarte. Bienvenido aquí a mi casa. Vamos a hacer unos comentarios sobre lo que fue la aldea de la Naya de Río Tinto, el tiempo que tuvo de existencia, qué es lo que se hacía allí y cómo fue la finalización de la vida de la aldea. Luis Carlos, ¿tú naces allí? Nací en la Naya de Río Tinto, no exactamente, nací en Nerva, pero al otro día mi madre me llevó a la Naya de Río Tinto y allí hice mi vida hasta que tuve 17 años. 17 años de tu vida la pasas allí en la Naya. Y ya con 17 años me vine aquí a Huelva a estudiar y ya hice mi vida aquí y coincidió con la época en la que derribaron la aldea. La aldea de la Naya de Río Tinto nace en el año 1872. Cuando los ingleses se hacen cargo de la mina para su explotación, pues tuvieron que poner en marcha lo que era un trust industrial, es decir, que sacaban la mina, de allí de la mina sacaban el cobre y tenían que procesarlo hasta que se obtenía el cobre. Para eso tenía que hacerse un proceso de quebrantación del mineral, trituración, molienda, concentración, fundición del mineral y electrolisis, hasta que se obtenían las planchas de ese cobre electrolítico que después de la Segunda Guerra Mundial tuvo una gran importancia en Europa. En el año 1872, cuando se instalan aquí los ingleses, pues tuvieron que poner en marcha todo el proceso. Para ello fundaron esta aldea de la Naya de Río Tinto. Eso era porque, claro, la gente que trabajaba allí, ¿no?, tenía que estar cerca de los puestos de trabajo y había que ir andando a los sitios, y como todo estaba en torno de la aldea, pues allí era donde se tuvo que desarrollar esa vida, que fue una vida social, que fue pensada por los ingleses y que tiene bastante idiosincrasia de los que los ingleses, como concebían los ingleses la vida. ¿Y cuánta gente aproximadamente podía vivir allí? Pues podíamos vivir, a lo largo de los 100 años, entre 100 y 300, 400 personas, creo que fue lo máximo. En el año 1910 hubieron 475 personas. ¿Y cómo era esa vida allí, Luis Carlos? La vida, pues los recuerdos que yo tengo desde que éramos pequeños, pues era una estructura social en la que había, por ejemplo, un casino de sociedad, donde después del trabajo los hombres pues se reunían allí, las mujeres, en fin, iban a tomarse algo los domingos. Había un casino de sociedad, había un estanco, que era fundamental porque se fumaba bastante en esa época y había que tener el estanco y todos los productos del estanco. Había una escuela que era la escuela de la compañía, pero los maestros que allí iban eran de las escuelas nacionales. Teníamos también un maestro que se llamaba Don Manuel, que era un maestro particular que nos enseñó a todos los niños de la aldea, lo que seamos o no hayamos sido a lo largo de nuestra vida, se lo debemos a él. Había una ermita también, una ermita cerquita ahí, allí mismo, una ermita para los cultos religiosos, porque nuestra religión, la cristiana, la católica, que era de todo el ámbito nacional, pues allí es donde nos reuníamos. Y después... ¿Y el trato con los ingleses cómo era? El trato nosotros con los ingleses allí no lo teníamos, porque los ingleses tenían su vida aparte. Tenían un sitio... ¿Pero iban allí, iban a ver? Allí no iban a vernos, ellos tenían su vida en su sitio. En Bellavista, que era al lado de la explotación de la mina, pues tenían sus casas y tal. Cerca de aquí, de la Naya, había un sitio que se llamaba Marín. En Marín tenían, los jefes de las zonas más cercanas, tenían verdaderas mansiones allí. Y allí vivían estupendamente, además el sitio era paradisíaco, un sitio lleno de árboles, vegetación, naturaleza, y justamente al lado del Río Tinto. ¿Y la estructura de lo que era propiamente la aldea, las casas, cómo eran esas estructuras? Pues las casas, mira, había 3 filas de casas que se pueden ver ahí, que eran perpendicular a otras 5 filas de casas que eran horizontales. En total no podían, no sé, pero podrían haber 70, 80 casas, no creo que fuera. ¿Y las casas eran todas más o menos iguales? Eran muy pequeñas, está también recogido por ahí, pero lo más que podían tener a lo mejor eran 50, 60 metros cuadrados.
y eran la verdad que bastante pequeñas. En un principio no teníamos luz y tampoco teníamos agua corriente, ¿eh? Habían unos retretes públicos a donde se iban a hacer las necesidades de la gente. Durante el día, bueno, los hombres lo que hacían era trabajar, las mujeres, que eran muy trabajadoras, pues dedicadas a las tareas domésticas de sus casas, sus hijos, y los niños por la escuela. Siempre íbamos a la Escuela Nacional y por la tarde a la escuela particular que teníamos con ese maestro que he comentado antes, que se llamaba Don Manuel. Había un gran llano de amarillo allí, un gran llano que era el cianuro. Allí nos íbamos a jugar los chiquillos a la pelota. Era un gran llano amarillo. Eran de los restos de la concentración del cobre, que eran de santato de sodio, aceite de pino y cianuro de sodio, que se utilizaba también en la concentración del cobre. Entonces, todos esos residuos se iban depositando y se hicieron un llano grandísimo. En ese llano íbamos los chiquillos a jugar y no nos pasó a ninguno absolutamente nada. Veníamos de amarillo, como el azafrán, pero allí pasamos muchas tardes de nuestra vida. La vida en la mina era muy dura, ¿verdad? La vida en la mina era muy dura. Estaban muy mal pagados los trabajadores y tenían que suplementarse con los huertos que habían por ahí alrededor para sacar los productos como los huevos de las gallinas, los cerdos, para la carne para el año, los huertos con los pimientos, los tomates. La mina casi que no, y los sueldos eran muy pobres. La gente que no tenía otro sitio donde ir, o tierras para cultivar o tal, la verdad que lo pasaban mal, porque allí el trabajo estaba muy mal pagado y era muy peligroso. De hecho, en el ferrocarril de Riotinto a Huelva hubieron muchos accidentes y concretamente mi abuelo materno murió en uno de esos accidentes. Está enterrado en Berrocal. Entonces es penoso cuando se empieza a contar la historia de la Naya en el tema de eso, de que socialmente éramos una familia, la Naya, la gente que vivíamos allí, pero los trabajadores vivían en unas condiciones en sus trabajos que en ocasiones eran muy peligrosas y que ocasionaron muchas muertes. Y eso os ha llevado a muchos también de los que nacisteis allí a que vuestra carrera profesional os haya marcado tanto la mina que casi tiene mucho que ver con nos ha marcado mucho la mina, porque además teníamos allí la Escuela Profesional de la Sagrada Familia de Riotinto, que estaba íntegramente ligada a lo que era la mina. Entonces la estructura de la mina y lo que se hacía en la mina y lo que industrialmente era la mina, pues nos marcó porque aprendimos muchísimo en cuanto a lo que era todo el proceso de producción industrial del cobre. De eso aprendíamos. Cuando llegábamos al sitio, decía, bueno, la flotación de la pirita, bueno, ¿en qué consiste? Ya nosotros teníamos mucho conocimiento sobre eso. Entonces, gente que han sido, que somos ingenieros industriales, pues estas cosas las teníamos ya más que sabía. Se nacéis sabiendo ya de todo, del dióxido, del azufre, sabéis todo. Casi porque todo eso nos marcó, nos marcó. Entonces, ¿cuándo llega el declive? El declive llega cuando ya sobre el año 1960 empieza ya la gran emigración. La gente empieza a irse de allí, ya la mina no era tan rentable, los ingleses se fueron y entonces llevar a cabo todo lo que se hacía en el proceso de producción industrial y que saliera rentable ya no era tan sencillo. Entonces, al no ser rentable, pues aquello se fue desmembrando, ¿no? Y la gente emigró mucho, unos se fueron a Barcelona, otros a Bilbao, otros a Sevilla, en fin, a Europa, Alemania. Entonces, parte de las instalaciones vinieron aquí, lo que fue Riotinto de Minera y que hoy es Atlantic Cooper, ¿no? Y entonces, toda o buena parte del proceso de producción industrial se traslada aquí a Huelva y aquello empieza ya su gran declive. De tal manera que en el año 1973, allá el pueblo pues lo destruye. Se destruye el pueblo y todo lo que fue los terrenos de la producción industrial pues queda desmantelado. ¿Y por qué se destruye? Se destruye, esa pregunta también me gusta que me la diga porque también me la he hecho yo muchas veces, porque a pesar de que aquello se podía haber quedado, entonces es que lo que pasa es que legalmente no sé si era posible eso o no, porque al hacerse cargo la Fundación Riotinto de todos esos terrenos que tuvo actividad industrial, conlleva de que tienen que estar precintados y sellados y que ahí no puede haber actividad humana ninguna, de vida ninguna. Entonces, al no haber actividad humana, ellos se preservan de tal forma que tiran la aldea. Pero yo creo que la podían haber dejado, incluso poniendo allí unas cadenas que las hay, para que la gente no pueda ir allí y decir, bueno, me voy a vivir, voy a levantar aquí una vivienda. A verlo como recuerdo, ¿no? ¿Y ese cementerio? Ese cementerio, yo desde aquí le haría un llamamiento
al Ayuntamiento de Río Tinto, porque que lo cerrasen, porque ha sido profanado muchas veces. La gente nos fuimos de allí y las tumbas quedaron allí con la gente que había enterrada, y algunos que pudieron lo sacaron a sus familiares y lo llevaron al cementerio de, sí, porque hay incluso de Río Tinto, cajas exactamente, de muertos allí exactamente, allí aquellos han entrado, han profanado aquello, han abierto sepulturas, han abierto cajas, hay huesos por muchos sitios, las cajas de mala manera, el osario también abierto, en fin, que aquello da pena de que eso esté así. Entonces, desde aquí lo que digo es que le hago un llamamiento al Ayuntamiento de Río Tinto para que se haga cargo de esta cuestión, y que lo único que pedimos es que lo tapien, lo cierren y lo sellen de tal manera que nadie pueda entrar ahí dentro. Nos reunimos unos cuantos de amigos, parientes, familiares, nos reunimos 6 personas y pensamos en hacer una concentración de gente que vivimos allí y que habíamos vivido allí y que nos podíamos encontrar en ese lugar que un día fue nuestro hogar, ¿no? Y así lo hicimos, nos reunimos, empezamos a contactar con gente, con vecinos que tuvimos allí. Fue una idea muy bien acogida, y el 20 de octubre del año 2013 tenemos el primer encuentro de Nayero, donde fue muy emotivo encontrarnos con gente que hacía allí 40 años que no veíamos, y fue la verdad que realmente bonito. ¿Y tenéis todo ese sentimiento de que han arrebatado a vuestro pueblo? No, ese sentimiento lo vamos a tener siempre. De pirita y árboles con buena sombra, con el sol que tanto brilla cuando Nayero te nombra. Luis Carlos, muchas gracias por habernos trasladado a esa Naya que no conocimos y que ya nadie más conocerá nunca, pero que existió y que tienen personas como tú, pues el testimonio vivo de una tierra que ya solo queda en el recuerdo. Pues muchísimas gracias, en fin, aquí tenéis vuestra casa para lo que se ofrezca, y aquí tengo toda la documentación, la que tenemos recopilada hasta ahora mismo, y que nos invade de sentimientos y de recuerdos de nuestra vida por allí, de nuestra infancia, que fue muy importante, y de que intentamos todos los años de rememorar aquella estancia nuestra en la aldea mediante encuentros anuales, y que la verdad que nos llena de bastante satisfacción. Y para mí un orgullo que hayáis estado hoy por aquí y que hayamos tenido este ratillo de charla. No existe físicamente, pero mientras viva en la memoria de todos los que estuviste allí, quedará viva la Naya. Exactamente, y también estas sevillanas que hemos grabado queremos que permanezcan por siempre y para siempre, para los que vivieron allí, para nuestros hijos y para la gente de la zona que conocieron ese lugar, y que realmente está llena de sentimientos, con tanto sentimiento como el que yo la he escrito y con tanto sentimiento como la ha cantado Rafael, que es un cantante magnífico. Muchas gracias, Luis Carlos. Vale. Me alegro de conocerte. Pues nada, igualmente. Hasta luego. La casa blanca, herbácea y la fundición, este canto en mi garganta y el cobre en mi corazón, que tiene mina ya un río de colores muy especial, de colores muy especial, y llorando cruzar puente cuando de Naya se va.